Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos corresponde la clase de lenguaje y comunicación. Entonces, partamos primero recapitulando lo que hemos visto anteriormente. Anteriormente hemos visto las características de la estética dentro de la literatura, ya sea en un cortometraje o también en la lectura de un cuento. Entonces, el día de hoy vamos a analizar un cuento de acuerdo al estilo estético, de acuerdo a sus características. Entonces, vamos primero a ver que la estética dentro de la literatura nos intenta reflejar una imagen que el autor tiene de la realidad, es decir, que el autor utiliza ciertos recursos de su entorno para interpretarla y también para crear una visión en el lector. Es decir, el autor primero selecciona una época, sus circunstancias y le agrega cierto contenido. Este contenido que le va a agregar puede ser los colores, la música, la ambientación, la temática de la historia, el contexto de producción que corresponde a las circunstancias que influyeron en él para realizar la obra. Existen variadas obras. Por ejemplo, están la novela de 1984, ya, que nos presenta una distopía, que también lo hemos visto, ya un mundo en el cual se presenta dilemas éticos, en el cual se nos impone cierta sociedad que debemos seguir. En este caso, el autor utiliza ciertos elementos que pertenecen a este mundo de la novela distópica y intenta influenciar al lector para que se sienta identificado con su historia. No solo se utiliza el ámbito de la estética en la literatura, sino que también en las artes. El autor toma cierto estilo y lo plasma en su creación. Entonces, la estética es importante porque el autor nos transmite sus emociones en la obra que quiere crear. Y estos elementos son la temática, los colores que él usa. Por ejemplo, en el caso del cortometraje que hemos visto, el autor utilizó ciertos colores y también utilizó ciertos patrones en el cual él quería reflejar para que a nosotros nos llamara la atención. Entonces, no solo nos permite analizar obras de arte o crear una obra de arte, sino que también analizar series, películas, cortometrajes y, por qué no decirlo, un cuento. El día de hoy vamos a analizar una obra literaria que es el cuento desde el punto de vista estético. Vamos a analizar sus personajes, sus temáticas, el narrador, la expectativa que tiene el lector dentro del final que va a tener este cuento. Ya, el cuento se llama Episodio del enemigo, del autor Jorge Luis Borges, y vamos a leerlo detenidamente para luego responder y leer las preguntas que usted debe enviar. Entonces, tenemos Episodio del enemigo. Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba: el débil golpe contra la puerta. Mirénos sin nostalgia. Mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo. Ahí, ya que no sé griego, otro día, perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave, temí que el hombre se desplomara.
pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón que no volví a ver y cayó en mi cama. Rendido, mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal. Al último retrato de Lincoln serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras, no soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme. Atiné a decir: en verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque yo no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos: Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál?, me preguntó. Despertarme, y así lo hice. Luego de haber realizado una lectura detenidamente del cuento del autor Jorge Luis Borges, vamos a leer las preguntas de comprensión de lectura para analizar el texto. La primera pregunta corresponde a: ¿qué relación hay entre el enemigo y el narrador del cuento? Explique brevemente su interpretación. Número 2. ¿Qué tipo de mundo aparece representado en el relato? ¿Por qué? ¿Será un mundo realista? ¿Será un mundo fantástico? ¿Será un mundo de los sueños onírico? ¿Será un mundo de ciencia ficción donde esté presente la tecnología, los avances científicos? 3. ¿Cuál es el argumento del cuento? Es decir, ¿cuál es el tema que se plantea en el texto? 4. ¿En qué persona gramatical está escrito el cuento? ¿En primera o en tercera persona? Es decir, se nos presenta un narrador que nos cuenta la historia. ¿Este narrador está en tercera persona o en primera persona gramatical? Es decir, ¿cuenta la historia desde un yo o cuenta la historia desde un él, un ellos? 5. ¿Quién es el personaje que cuenta la historia? 6. ¿Qué relación hay entre ese personaje y el escritor o autor del cuento? 7. Algunas de las características del cuento, como género literario, son la brevedad y el final sorprendente. ¿Considera que esa característica aparece en este cuento? ¿Por qué? Es decir, si usted considera que esa característica de brevedad y de carácter sorpresivo prevalece en la lectura de este cuento. ¿Y por qué? Número 8. Realiza una descripción de uno de los personajes teniendo en cuenta los datos que proporciona el texto. Es decir, una descripción física en el caso de que se nos presenten los datos físicos o también se nos puedan presentar datos psicológicos del personaje. 9. ¿Cuál es el conflicto central del cuento? Acá se nos presenta un conflicto, una pugna. Usted debe escribir cuál es esa pugna o conflicto. 10. ¿Qué argumentos presenta cada uno de los personajes para resolverlo? ¿Qué argumentos presentan los personajes que acá aparecen para tratar de resolver el problema que están presentando? 11. ¿Cómo se produce la resolución?
cuando se plantea el problema o el conflicto que está ocurriendo entre los personajes, ¿cómo lo resuelven? Para recapitular, tenemos que anteriormente hemos visto las características del cuento, que es de carácter breve, tiene pocos personajes, presenta una única temática o tema central debido a su carácter de brevedad. Y el cuento, cuando hablábamos en las primeras clases que tuvimos, nos referimos a que el cuento puede tener un final variado. ¿Por qué? ¿Por qué puede tener un final variado? Porque dependiendo de la característica que le atribuye el autor, de su creatividad. Entonces, ¿el cuento puede ser sorpresivo? Sí, porque el autor puede darle un carácter sorpresivo. El cuento puede ser abrupto, terminar de forma abrupta, sí, puede terminar de forma abrupta porque la creación del autor para llamar la atención de los lectores es lo que va a prevalecer. Estas preguntas debe enviarlas vía email al correo que está en su guía de aprendizaje remoto. Cualquier duda que tenga, no dude en enviarla o consultarme a mi correo. Las preguntas y respuestas se envían el viernes 8 de mayo hasta las 12 de la noche. Hemos finalizado por hoy nuestra clase. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Saludos. Hasta luego.